Damos paso a nuestra primera conferencia a cargo de Joan Piñals, Gas-Survey, aplicación de la gama RS de refrigerantes y limpieza de circuitos con GS Flush, compatibilidad, rendimiento, ecología y seguridad. Joan es ingeniero técnico y técnico superior en instalaciones frigoríficas con más de 10 años de experiencia en el sector de los gases refrigerantes y la refrigeración. Forma parte del grupo técnico de expertos en la función individual de aire acondicionado del Consejo en Excelencia Técnica y ha trabajado tanto en campo como en funciones de responsabilidad técnica, contando además con experiencia como responsable de ingeniería y mantenimiento en una de las principales empresas de distribución de productos congelados de España. Actualmente asume la dirección técnica de Gas-Survey, empresa líder en el sector de los gases refrigerantes. Joan, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Adelante con tu presentación. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Helene. Gracias por acompañarnos hoy una vez más en esta jornada gerencial. Es un placer, como siempre, contar de nuevo, al igual que ayer, con profesionales del sector comprometidos con la mejora continua y la innovación. Espero que esta charla les resulte útil para afrontar los desafíos y cambios en nuestro sector. Dicho esto, vamos a empezar con una breve presentación e introducción de lo que es la empresa Gas-Survey. Gas-Survey S.A. es una empresa nacida en Barcelona en el año 83, 100% familiar y líder en el sur de Europa en el sector de los refrigerantes y aire acondicionado. Sus fundadores fueron Luis Giral y Rosa María López y en la actualidad es dirigida por Luis Giral en su segunda generación. Desde sus inicios, Gas-Survey ha acompañado a sus clientes en las distintas fases de transición hacia siempre refrigerantes más sustentables, brindando siempre, y ese es un factor diferencial, el mejor asesoramiento técnico posible. La calidad, una de nuestras prioridades, es por ello que la empresa se encuentra certificada en un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y también en un sistema de gestión medioambiental ISO 14001. La misión de la empresa es estar a la vanguardia en el desarrollo y suministro de gases refrigerantes con cero agotamiento de la capa de ozono y bajo GWP, además de una alta eficiencia energética en cumplimiento de las tendencias globales y la legislación vigente. La calidad, por tanto, la innovación, la experiencia y la atención al cliente son nuestros core values. La visión es ser el suministrador independiente, seguir siendo un suministrador independiente de los gases refrigerantes del futuro, pero que ya están disponibles hoy. Gas-Survey ahora mismo está presente, como no, en España, con sus 3 sedes, su sede principal en Barcelona, una planta de producción y envasado en la ciudad de Zaragoza y otro centro de distribución y almacenaje y también de envasado en Madrid. Además, cuenta con 2 filiales a nivel internacional, una en Marruecos y la que nos ocupa en este caso de México, en la que estamos presentes desde el año 2018, se constituyó la sociedad en el año 2018 y ya presentes de una manera más activa desde el año 2019. En Gas-Survey México, a través de la sociedad de Gasersa, tenemos un equipo en cuanto a ventas capitaneado por Erwin González y 2 técnicos comerciales, Rodrigo Moreno y Julio César, y una persona en el departamento de administración, Iván López, a quien aprovecho para enviarles un cordial saludo. Ahora mismo se disponen de almacenes en Guadalajara, en Ciudad de México y en Tijuana, y distribuidores en prácticamente los 31 estados de los Estados Unidos mexicanos, a excepción, si mal no recuerdo, de Baja California Sur y Campeche, pero prácticamente queda cubierta la totalidad del territorio. Evidentemente, Gas-Survey siempre apuesta por la presencia en ferias internacionales. En Europa estamos presentes cada año como expositores en la MCE de Milán, así como en Chilventa, en Alemania, y obviamente aquí en México en la HR Expo, que este año se celebrará entre el 23 y el 25 de septiembre. Por tanto, queda poquito
para esa feria estaremos presentes en el stand 18-19 para atender cualquier consulta que consideren. Dicho esto, vamos a empezar un poco a hablar de la gama de productos y vamos a ir desgranando en profundidad cada uno de ellos y aportando finalmente unas conclusiones y una visión global de por qué son importantes determinados productos que estamos ofreciendo ahora mismo en el mercado mexicano. Evidentemente, contamos con una gama de productos clásicos que podemos encontrar en cualquier distribuidor, como pueden ser R32, R134A, 1234 YF, utilizado últimamente en vehículos nuevos en el sector automoción, 404, 507, 407C y 410A. Dicho esto, disponemos de soluciones más específicas, soluciones gas survey, en la que aquí contamos con una gama de refrigerantes RS y otros productos que ya veremos más adelante, como son el GS Flush, que es un agente de limpieza. Dentro de la gama RS tenemos 6 productos básicamente, 3 de ellos ya muy presentes en México, como son el RS45, RS70 y RS50, y RS53 y RS20, que van a ser productos que seguro que en el futuro van a ser de gran utilidad para el mercado mexicano. ¿Cuáles son las claves un poco de la gama RS? En primer lugar, son refrigerantes sostenibles y pensados y desarrollados para desafíos globales. Han sido desarrollados en Inglaterra, son fabricados en España, en nuestra planta de Zaragoza, tienen homologación a SRAE y todos ellos tienen clasificación de seguridad A1, es decir, no son inflamables y presentan una baja toxicidad, al igual que 410, 404, 507 y otros refrigerantes ya conocidos en el mercado. Se cuenta ya con más de 15 años de experiencia con este tipo de productos en Europa, ¿vale? Llevan ya funcionando millones de instalaciones desde hace muchísimos años y sobre todo, y la clave de este tipo de productos, que son soluciones directas, rápidas y fáciles de usar. Este tipo de productos están pensados sobre todo para sustituir, están pensados como sustitutos de refrigerantes más antiguos. Es decir, que lo que se prima es que evidentemente tengan esas características de no inflamabilidad y baja toxicidad para poder trabajar en esos equipos que están diseñados para trabajar con gases con esta clasificación de seguridad, y a la vez que sean productos fáciles de sustituir y que sobre todo den el rendimiento esperado, en algunos casos, como veremos, incluso mejor o superior al de los refrigerantes originales. Las principales ventajas de esta gama RS es que son soluciones de futuro y, como decía, eficientes desde el punto de vista energético, en algunos casos superiores incluso a sus predecesores, son respetuosos con el medio ambiente porque siempre aportan un valor añadido en el sentido en que son productos con un GWP inferior al de su predecesor, y en algunos casos también, además, ya como veremos más adelante, al incorporar mejoras en el rendimiento de las propias instalaciones, reducen también lo que es el impacto indirecto de los refrigerantes. Más adelante desgranaremos un poco todos esos puntos. Son económicos, evidentemente, y como decía con anterioridad, en su diseño se ha priorizado el hecho de que cuando se utilizan como sustitutos impliquen que esas reconversiones de instalaciones o equipos sean fáciles y sencillas. Dicho esto, vamos a empezar con RS70, al que llamamos el todoterreno de los sustitutos del R22. Es una mezcla de gases refrigerantes HFC y HC, utilizada como sustituto directo, drop-in, del R22. Esta solución contiene una pequeña proporción de hidrocarburos en su composición, que hace que el producto total sea miscible con los aceites minerales o alquilobencénicos que utilizaban los sistemas que funcionaban con R22. Por tanto, es un sustituto directo en el que se puede pasar la instalación de R22 a RS70 sin necesidad de sustituir el lubricante. Las instalaciones que
las que se desee sustituir el lubricante o que funcionen con un lubricante tipo POE, también puede funcionar sin ningún tipo de problema con RS70 porque la base al final son HFCs. Es ideal para retrofit, como comentaba, porque es rápido y económico y no precisa cambiar las válvulas de expansión u otros componentes mecánicos. Aparte, como veremos un poco más adelante, tiene unas presiones muy similares a las del R22. Puede trabajar en sistemas de expansión fijos, funcionan con capilares o regulables con válvulas de expansión. Tiene una ventaja respecto al R22 y es que tiene una temperatura de descarga significativamente menor, una presión equivalente, pero una temperatura de descarga ligeramente inferior. Y tiene una capacidad de refrigeración y eficiencia con unos rendimientos muy similares a los de R22. Para ilustrar un poco con lo que comentaba, comparando R22 con otros sustitutos que podemos encontrar en el mercado, podemos ver como R453A, que es la denominación ASHRAE para el RS70, presenta presiones de descarga muy similares, temperatura de descarga, eso sí, inferior, capacidades muy similares, coefficient of performance muy similar también al de R22, flujo másico muy parejo y eso sí, muy importante recalcar, de todos los posibles sustitutos que podemos encontrar, es el único que tiene un GWP inferior al del propio R22. Dicho esto, solo comentar que es un producto de éxito ya comprobado, funciona en Europa ya desde hace muchísimos años, más de 15 años, en instalaciones tanto de climatización como de refrigeración de todo tipo. Como conclusiones finales sobre el reemplazo del R22, decir que RS70 es una solución de reacondicionamiento o retrofit muy fácil, la más fácil que existe en el mercado, rápida y ecológica, tanto en sistemas de aire acondicionado como en sistemas de refrigeración, eso sí, contando con limitación de hasta temperaturas de evaporación del entorno de menos 30 grados. Y otra pequeña puntualización, no es adecuado para sistemas que trabajen con evaporadores inundados. Para eso existe otra solución, el RS45, que dispone de un glide realmente muy reducido y que lo hace idóneo para ese tipo de aplicaciones. Como es habitual en la gama RS, no destruye la capa de ozono, disminuye el GWP de su antecesor, mantiene el COP y reduce, por tanto, el TEWI. Más adelante hablaremos del TEWI y veremos qué es exactamente. Por otra parte, tenemos el RS50 con denominación ASHRAE R442A. Este producto está pensado como sustituto directo para instalaciones que funcionen con R404A o R507A, por tanto, de medias, bajas temperaturas. Y realmente es un producto con una capacidad de refrigeración y eficiencia muy superior a la de 404 o su hermano, el R507. Tiene, eso sí, una temperatura de descarga ligeramente superior a la del R22, pero en caso de fuga se puede completar la carga de refrigerante. En caso de reacondicionamiento o retrofit, viniendo de R22, no exige cambio de válvulas de expansión, puede requerir cambiar las válvulas de seguridad, por lo que comentábamos, porque tiene una presión y una temperatura de descarga ligeramente superior. Y en el caso de venir de otro tipo de productos, 408, 404, puede requerir ajustar ligeramente la válvula de expansión o en algún caso, incluso si ya se encuentra muy cerrada, reducir en un número el orificio. Eso sí, también importante, una vez realizados los retrofits y los ajustes de recalentamiento pertinentes, revisar todo lo que son presostatos, reajustarlos, pues si realmente trabaja un pelín más alto, reajustar la presión de alta, de baja, disculpen, para que no se produzcan paradas por saltos de presostatos. Como decía, RS50 y R442A versus otros sustitutos tienen una mayor capacidad de enfriamiento tanto en medias como en bajas temperaturas e incluso con el propio R404A.
Es el producto de todos los que existen ahora mismo en el mercado con un mayor COP, es decir, con una mayor eficiencia energética. Es el que es capaz de producir más kilovatios de frío, si es que podemos decir así, o de ausencia de calor, en relación a la energía eléctrica consumida, consiguiendo mejoras de entre el 20 y el 30% a medias temperaturas y mejoras de entre el 10 y el 20% a bajas temperaturas, comparándolo con 404A. Tiene unos costes menores al de otros sustitutos disponibles en el mercado, ya que no contiene HFOs, que son los productos de última generación y que son ligeramente más caros. Bueno, ya para acabar, multitud de estudios independientes y casos de éxito ya lo avalan, como decía anteriormente, y de la misma manera que con RS70 son productos que llevan muchos años funcionando en Europa. Existen, como decía, estudios independientes realizados por universidades, casos de éxito en cadenas y de gran importancia, tanto en Francia como en el Reino Unido y también en España. Por lo que, como decía, es un producto ya, tanto RS50 como RS70, ya plenamente testeado, del cual el mercado mexicano se puede nutrir y aprovechar en el sentido de que ya está totalmente testeado y contrastado. Ya para acabar, conclusiones sobre las alternativas del 404. 404 es la mejor alternativa ahora mismo que existe para convertir instalaciones que funcionen con 404A. No destruye la capa de ozono, evidentemente, como en el otro caso disminuye también el GWP, pero en este además mejora enormemente el COP y reduce el TEUI. Los costes de reconversión de equipos que funcionan con 404 y que son pasados a RS50 serán siempre inferiores en comparación a otros productos que podemos encontrar en el mercado. De hecho, ahora mismo no tiene sentido, vista la gama de productos que tenemos en el mercado, en no utilizar el RS50 como alternativa al 404A. Es decir, día que pasa y día que no estamos utilizando este producto, día que estamos botando el dinero, tirando el dinero. Es un producto que funciona mucho mejor que sus predecesores y que cualquier otra alternativa. Más adelante, como decía, veremos un poco en detalle en qué consiste ese concepto del TEUI y por qué decimos que reduce el TEUI. Del mismo modo que en el caso anterior, multitud de casos de éxito lo avalan, y en este caso sí que podemos decir concretamente que en México, que tenemos un caso de éxito llevado a cabo con RS50 y RS70 en 229 equipos de los supermercados 7-Eleven de todo el estado de Nuevo León, en el que se llevó a cabo una reconversión de todos los equipos que funcionaban con R22 a RS70 y de todos los equipos que funcionaban con R404A a RS50, disminuyendo el GWP de los productos originales y obteniendo un menor consumo eléctrico global. Dicho esto, ahora vamos a dar una pequeña pasada por productos ya de nueva generación, de ultimísima generación, que van un paso más allá, son un siguiente escalón después de esa primera gama formada por RS45, RS70 y RS50. El primero de ellos sería el RS53 o R470 según su denominación SRAE. Es un producto drop-in, es decir, sustitución directa del R410A, con un GWP de tan solo 980 y con su misma, evidentemente, clasificación de seguridad A1. Es un producto, por tanto, no inflamable. En este caso, es una mezcla de gases refrigerantes HFC y ya HFO, con algún componente ya de última generación, con hidrofluorolefinas, como decía, sustituto del R410A. Sí que es verdad que existen ya muchas instalaciones, muchos equipos que vienen en los últimos años ya con R32, pero también es verdad que existe un gran parque todavía que funciona con R410 y que no puede en ningún caso ser cargado
o efectuar una sustitución de su refrigerante viniendo de R410 a R32, porque son gases que, como sabemos, tienen una distinta clasificación de seguridad. Mientras R410A tiene una clasificación de seguridad A1 y, por tanto, los equipos que lleva están diseñados para trabajar con gases no inflamables, R32 es un gas clasificado como A2L, no tóxico, pero ligeramente inflamable y, por tanto, no sería apto para utilizarlo con este tipo de equipos. Es decir, hay que ser muy consciente en este sentido. Un equipo diseñado para funcionar con un gas de alta seguridad, A1, solo puede ser sustituido por un gas también de alta seguridad. Tiene una capacidad de refrigeración y eficiencia similar a la del R410A, una presión de descarga inferior y una temperatura de descarga similar a la del R410. Como en todos los casos anteriores, en caso de fuga se puede completar la carga. La aplicación de este tipo de producto, ya hablando de que es sustituto del 410A, como se puede suponer, pues la aplicación son sistemas de climatización y su rango de temperaturas es alto. Ahora vamos con otro producto también de última generación, en este caso el RS20 o R480A, según su denominación ASHRAE. En este caso hablamos de un producto que es drop-in, sustituto directo del R134A. Dispone de un GWP bajísimo, 291, y también, siguiendo en la misma línea que el resto de la gama RS, con clasificación de seguridad A1. Por tanto, baja toxicidad y no inflamable. En este caso, también se trata de una mezcla de gases formada por HFCs y un HFO y conteniendo también una pequeña parte de CO2 para conseguir ese GWP tan reducido. Puede ser utilizado tanto en sistemas nuevos como sustituto en instalaciones existentes, como decía, que funcionen con R134. Eso sí, tiene un rango de temperaturas parecido al de R134A, restringido a medias y altas. En instalaciones en las que hagamos retrofit viniendo de R134A, no exige cambio de la válvula de expansión, no requiere tampoco cambio de lubricante, ya que funciona con el mismo tipo de lubricante que el R134A, y en todo caso requiere ajustar la válvula de expansión para conseguir el mismo recalentamiento con el que trabajaba el equipo originalmente. También, al igual que comentaba anteriormente, una vez que se ha completado una reconversión, se puede requerir el reajuste de algún presustato tanto de alta como de baja, porque sí que en este caso RS20 trabaja una presión de descarga ligeramente superior respecto a R134A, y sí que es verdad que si nos vamos a temperaturas de evaporación algo más bajas, puede requerir también presiones de aspiración algo inferiores a las que tiene R134A. Por tanto, después de la reconversión, siempre interesante repasar esos ajustes de los presustatos para evitar paradas innecesarias. En este caso, y no todavía en México, pero ya sí en Europa, y empezamos a contar con casos de éxito, como este que se ve a continuación, en la que se hizo una reconversión de un secadero de jamones en una instalación realmente muy antigua que había funcionado originalmente con R22, que fue sustituido con posterioridad por RS70, es decir, por R453A, y que ahora, hace aproximadamente un año, fue reconvertida a RS20 R480A. Las claves de esta reconversión con RS20 fueron, en primer lugar, una solución que está alineada con el compromiso medioambiental. Es decir, RS20 es un producto no inflamable, evidentemente, con ODP cero, pero es que además ofrece una alternativa muy sostenible al R134A, porque dispone, como decíamos, de un GWP de tan solo 291.
es una solución segura, ¿vale? Como decíamos, tiene esa misma clasificación de seguridad que R134, es viable técnicamente, este caso nos ha demostrado la viabilidad técnica y medioambiental del RS20 como refrigerante de nueva generación y además, en opinión del instalador, después de llevar a cabo esta reconversión, quedó plenamente satisfecho con este caso. Voy ahora un poco a explicar este concepto que ha ido saliendo en anteriores diapositivas, este concepto fundamental en clave medioambiental que es muy importante entender, el TEWI, que es el Total Equivalent Warming Impact o impacto total de calentamiento equivalente. ¿Y esto qué quiere decir? Que el impacto que tiene un gas refrigerante sobre el medio ambiente no solo es ese impacto directo, que es en el que acostumbramos a pensar, que es el impacto que producen las emisiones de ese gas a la atmósfera en caso de que se produzca una fuga en un equipo o instalación, ese impacto directo, sino también un impacto indirecto, que es el impacto asociado al consumo de energía de ese equipo o instalación. No olvidemos que la obtención de la energía eléctrica siempre va asociada a emisiones de CO2. Propongo un pequeño ejemplo práctico para un equipo de 5 kilovatios de potencia para ser un poco conscientes de hasta qué punto pueden llegar a ser importantes esos impactos indirectos que muchas veces, centrándonos solo en el GWP, olvidamos. Me tomé la molestia de hacer el ejercicio y mirar cuáles son más o menos los kilogramos de CO2 emitido por kilovatio hora generado en México, concretamente, y actualmente con los últimos datos que no son muy recientes, pero si mal no recuerdo son del año 2021-2022, se está aproximadamente en 0,43 kilos de CO2 equivalente por kilovatio hora de electricidad generado. Y ahora vamos a poner un ejemplo muy sencillo para ver dónde nos encontramos. Con un equipo relativamente pequeño de 15 kilovatios, vamos a estimar que funciona 10 horas diarias durante los 365 días del año. Esto nos da un consumo anual de 54.750 kilovatios hora. Esto multiplicado por esos 0,43 kilos de CO2 generados por kilovatio hora nos da rápidamente las emisiones que podemos tener en un año y estamos hablando nada más y nada menos que de 23.542,5 kilos de CO2. Es decir, en un año de funcionamiento, esa instalación, por el hecho de consumir energía eléctrica, va a tener unas emisiones asociadas de más de 23,5 toneladas, toneladas de CO2 al año. Vamos a poner ahora este ejemplo un poco en clave RS50, que habíamos visto que producía mejoras dependiendo del rango de temperaturas en el que trabajaba, entre el 30 y el 20 o el 20 y el 10%. Vamos a considerar un 20%, pues ahí tenemos el número. En un año, solo con la conversión de una instalación a RS50, aparte del ahorro económico, estamos ahorrando la emisión de 4,6 toneladas de CO2 equivalente. Dicho esto, voy a pasar ahora a presentar un producto que no es un refrigerante, que es el nuevo GS Flush, que es un agente de limpieza de alto desempeño que se encuentra en estado líquido en condiciones normales, es decir, no es un gas. Lo que a priori puede parecer un inconveniente es una gran ventaja, ya que este permite que el producto sea efectivo a lo largo de todo el circuito y es especialmente importante en circuitos o elementos con longitudes relativamente importantes, ya que de esta manera aseguramos que no se evapora el producto en los tramos finales, lo cual podría en algún caso provocar que quedaran restos que hayan sido arrastrados previamente. Con GS Flush, al estar en estado líquido de principio a fin, aseguramos ese arrastre total de esas impurezas o suciedad. Los beneficios de GS Flush básicamente es un poder disolvente de amplio espectro. Voy a detallar un poco este punto, qué significa amplio espectro.
pues que es versátil, que tiene un gran poder disolvente con todo tipo de productos y de aceites, tanto sean aceites minerales como aceites de nueva generación, tipo POE o tipo PAG. ¿Esto por qué es importante? Porque a menudo vemos en el mercado soluciones que van evolucionando en la línea de los nuevos refrigerantes y que son efectivas con estos nuevos lubricantes que acompañan a estos nuevos refrigerantes y olvidan esos lubricantes que pertenecen a la anterior generación, que están habitualmente instalados en equipos antiguos y que son precisamente aquellos que en la mayoría de ocasiones necesitan una limpieza en profundidad. Por tanto, importante destacar que este producto, y sin entrar mucho en detalles, está formado básicamente por dos componentes. Un componente que es un hidrocarburo de cadena media con capacidad para disolver compuestos polares y un acetato que tiene una parte polar y otra parte apolar, que permite solubilizar todas esas sustancias de naturaleza apolar. Muy importante. Más adelante vamos a ver algún cuadro comparativo para ilustrar esto que comentaba. Es un producto de muy baja viscosidad, lo que permite que fluya con mucha facilidad por el interior de circuitos y los diferentes recovecos que se puedan encontrar. Un gran poder de penetración en grietas y poros gracias a su tensión superficial, también buen arrastre de humedad y es compatible con la gran mayoría de elastómeros que se encuentran en las instalaciones. GS Flush es un producto fácil de usar y seguro, viene ya presurizado y, como decía, es seguro en el sentido de que no es explosivo, no es inflamable y es estable a lo largo del tiempo en condiciones normales de almacenaje. Viene presurizado con nitrógeno para facilitar su aplicación. Como todos sabemos, el nitrógeno es componente básico de la atmósfera, del aire que respiramos, en prácticamente un 80%, el 80% de lo que respiramos prácticamente es nitrógeno, y luego alrededor de un 20% de oxígeno y ya otros pequeños componentes. Por tanto, un gas absolutamente inerte e inocuo para la salud humana. Como decíamos anteriormente, GS Flush no es ni inflamable ni explosivo a temperatura y presión normales y, como decíamos, también presenta una alta estabilidad a lo largo del tiempo, lo que le permite largos tiempos de almacenaje sin que esto afecte a sus propiedades originales. Como decíamos, se trata de un líquido y eso provoca que tenga un ODP y un GWP igual a 0. Es decir, este producto tiene un GWP nulo. En comparación con otras soluciones que tienen en cuenta o se basan en productos con bajos puntos o bajas temperaturas de ebullición, estos productos siempre van a desprender vapores y en mayor o menor medida van a poder ser perjudiciales desde el punto de vista de la capa de ozono o desde el punto de vista del calentamiento global. GS Plus, al estar siempre en estado líquido, presentado, como decía, tanto un ODP como un GWP de 0. Es un producto, evidentemente, con calidad GS, está desarrollado, fabricado y envasado en Europa y siempre, en los dos formatos que luego veremos, viene con su precinto de garantía para asegurar que llega al consumidor final en perfectas condiciones. En lo que respecta a la seguridad, como decíamos, inflamabilidad, explosividad no tiene. Y en cuanto a la toxicidad, sí que GS Flush puede presentar una cierta toxicidad si es ingerido, pero claro, para que esto ocurriera tendría que existir una voluntariedad por parte del usuario para que esto ocurriera. Por tanto, podemos hablar de que es un producto razonablemente seguro en este sentido. Para dar una pincelada rápida, recordar que lo más importante a considerar en un agente de limpieza son sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. Como decía al principio, lo más importante cuando se diseña y formula un agente de limpieza es saber cuál es la naturaleza de la suciedad, es decir, qué composición tiene aquello que queremos eliminar.
Y este factor que a menudo se da por sentado tiene una importancia mucho mayor que los posibles coeficientes estandarizados, a veces que oímos, como el gauributanol o cosas de este tipo. GS Flush es un producto diseñado específicamente para equipos de aire acondicionado y refrigeración. ¿De acuerdo? En cuanto a sus propiedades físicas, recordando un poco lo que decíamos al principio, las más importantes serían la viscosidad. A menor viscosidad, más fácil va a fluir por el interior de los elementos que vamos a lavar. La tensión superficial, que va a determinar su capacidad para introducirse en grietas y poros y, por tanto, va a determinar también su poder de limpieza. Y la temperatura de evaporación, que, como decía, en este caso es muy interesante que se mantenga en estado líquido hasta el final para realmente lavar de verdad el circuito o el elemento en cuestión. En algunas ocasiones se oye hablar o se dice, no, es que yo prefiero que se evapore porque de esta manera me ahorro el tener que pasar luego nitrógeno. Eso es un error grave que se comete a menudo. Después de hacer un lavado con cualquier agente de limpieza, siempre y en todos los casos hay que efectuar un barrido con nitrógeno. Siempre hay que efectuar un barrido con nitrógeno, no solo para eliminar posibles restos también, sino para barrer la humedad. Es decir, no tiene ningún sentido pasar además un agente de limpieza que se evapore y que deje restos gaseosos que luego van a formar parte, mezclados con el refrigerante, de lo que está circulando, del fluido circulante final en el circuito de refrigeración. Por tanto, sobre todo, tener muy claro que siempre después de cualquier proceso de lavado hay que efectuar un barrido con nitrógeno y posteriormente, evidentemente, someter el equipo a vacío antes de la carga de refrigerante. Como decía antes, voy a mostrar esta pequeña tabla en la que, sin entrar tampoco mucho en detalles, querría compararlo con R141B y todas las alternativas que existen en el mercado. Y dando un vistazo muy, muy rápido, podemos llegar a la conclusión de que es, por un lado, el único producto que tiene un ODP y un GWP igual a 0, y por otro lado, de todos los productos que son efectivos con cualquier tipo de aceite, es decir, que solubilizan aceites minerales, alquilbencénicos, PAG, POE y PAO, del grupo que son capaces de solubilizar todo ese tipo de aceites, es el único que no es inflamable. Las otras alternativas, o la otra alternativa que no es inflamable, es un producto pensado para lubricantes de última generación y, por tanto, no es efectivo con esos lubricantes que utilizan los equipos antiguos, como decía, mineral o alquilbencénico, y que a menudo precisamente son los que más necesitan de una limpieza en profundidad. Dicho esto, voy a insistir un poquito en lo que es el procedimiento de lavado, sin entrar mucho en detalle, pero básicamente hay que, evidentemente, recuperar y vaciar el gas refrigerante de la instalación, desmontar todos aquellos componentes que no vamos a lavar, preparar un depósito del volumen suficiente para recuperar el GS Flush más esa posible suciedad que vamos a arrastrar, es decir, si vamos a utilizar GS Flush en su formato lata, que contiene 800 mililitros de producto, pues hay que preparar un recibidor de al menos 1 litro de capacidad. Si estamos utilizando el formato boya, que contiene 10 litros, pues un contenedor de algo más de 10 litros. Dicho esto, para proceder al lavado, punto número 1, agitar el envase, retirar el tapón protector, revisarlo previamente, porque ese tapón protector o ese precinto de garantía, en el caso de la boya, va a asegurar que ese producto viene de fábrica intacto y que no ha sido adulterado. Y, sobre todo, y muy importante, leer las instrucciones. A menudo sucede que la gente no lee las instrucciones, utiliza la lata vertical en posición original, utiliza la boya tumbada. Hay que leer las instrucciones. En el caso de GS Flush en lata, hay que introducir el producto
con la lata volteada siempre, de manera que el nitrógeno actúa como agente propulsor en la parte superior, empujando, en el momento en que abramos la válvula, empujando al fluido de limpieza hacia la salida para ser eyectado. Si pusiéramos la lata en posición vertical, el líquido quedaría abajo, el nitrógeno o agente presurizante quedaría arriba y lo único que haríamos es un barrido con el nitrógeno que contiene el producto. Por otra parte, importante, como digo, leerse las instrucciones, porque en el formato boya, al ser un formato algo más grande y más pesado, se suministra con un tubo sonda o tubo buzo que llega hasta el fondo del recipiente. De esta manera nos queda el agente presurizante, si lo podemos hacer en posición vertical normal, nos queda el agente presurizante en la parte superior, empujando al fluido de limpieza abajo, que va a salir y eyectar por la válvula, subiendo por ese tubo buzo, como comentaba. Como decía también anteriormente, recuperar ese GS Flush presurizado y que ya ha arrastrado la suciedad en contenedores de tamaño y apropiados, y siempre, sobre todo, desechar en cumplimiento con la legislación y regulación vigente. Posteriormente, como decía, pero no solo con GS Flush, con cualquier otro tipo de agente de limpieza, realizar barridos con nitrógeno seco presurizado para vaciar totalmente la instalación, ya sea GS Flush o cualquier otro agente de limpieza. Ese barrido con nitrógeno es imprescindible y con ese barrido de nitrógeno aseguramos el arrastre total de impurezas que, recordemos, con GS Flush van a permanecer siempre disueltas en el propio agente de limpieza porque está en estado líquido en todo momento, y la eliminación de los restos disueltos que puedan quedar en la instalación. Se pueden lavar el resto de componentes y cambiar el filtro deshidratado. Una vez hecho esto, se monta la instalación nuevamente. Se puede hacer un nuevo barrido con nitrógeno, si se desea, pero sobre todo, y muy importante, someter la instalación a vacío para asegurar la ausencia total de humedad y cargar ya con el nuevo gas refrigerante. Como decía, como ya he dicho un poco de pasada anteriormente, está disponible en dos formatos, en lata y en boya. El formato lata es una lata de 1 litro que contiene 800 mililitros de producto, y el formato boya es una boya de 13,6 litros que contiene 10 litros de producto. También me gustaría aquí puntualizar que en algunas ocasiones se escucha: es que en las latas de GS Flush viene muy poco producto, es que solo vienen 640 gramos, es que en la boya vienen solo 8 kilos. Hay que tener en cuenta y presente que lo que nos interesa cuando hablamos de un fluido de limpieza es el volumen, no el peso. Por tanto, no tiene ningún sentido basarse en el peso. Es un tema de etiquetado, es obligatorio dedicar el peso neto del producto que contiene un envase, pero lo que nos interesa en este caso es el volumen. Es decir, no tendría ningún sentido, como decía, por ejemplo, tener un formato de un producto con 400 mililitros que pese 1.800 gramos. Sí, tendría un producto muy denso, que pesaría mucho, pero realmente tendría poco producto, poco volumen de producto para realizar el lavado. Por tanto, es importante también aclarar y tener en cuenta ese concepto. En fluidos de limpieza, lo que nos interesa es el volumen, no la masa del producto que contiene el envase. Y dicho esto, voy a entrar en un tema ya para acabar que me parece muy interesante recalcar. Y va en referencia a la estrategia general para la reducción gradual de los HFCs. En México, el sistema de cuotas para la importación y producción de HFCs inició como parte de la implementación de la enmienda de Kigali al protocolo de Kioto, y, como veis, ha entrado recientemente en vigor. Tiene previstas unas metas de reducción de los hidrofluorocarburos que en el fondo es una reducción de las toneladas equivalentes de CO2. Y ahora voy a explicar un poco en qué consiste esto, qué consisten en las toneladas equivalentes de CO2 y un sistema de cuotas. Los sistemas de cuotas, ahora en México es relativamente reciente, pero en Europa ya hace muchos años que está funcionando, lo que permiten es regular las toneladas equivalentes de CO2, no de refrigerantes, sino de CO2. La reducción de esta entrada de toneladas equivalentes de CO2 implica hacer una transición a productos de menor GWP para mantener la demanda del mercado, porque no olvidemos una cosa:
Los mercados en general, lo que es el consumo de refrigerantes en los mercados en general y a nivel global, no está decreciendo, está creciendo. Es decir, cada vez más personas se instalan aires acondicionados, cada vez se profesionalizan más en las empresas, por ejemplo, del sector alimentario, por decir algo. Una empresa que originalmente solo tenía cámaras de conservación, actualmente seguramente tendrá una sala blanca de procesado con temperatura controlada. Se utilizan medios de transporte refrigerados también con temperatura controlada. Incluso ya en muchos casos, incluso los muelles, las zonas de expediciones se acondicionan y trabajan con temperaturas controladas para mantener la cadena de frío a lo largo de toda la cadena de distribución. Por tanto, al final tenemos que los kilos de refrigerante, la necesidad de refrigerante, la demanda de refrigerante del mercado crece, no decrece. Entonces podemos pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? Si por una parte nos van restringiendo, nos van reduciendo las toneladas equivalentes de CO2 que podemos ingresar en el mercado, ¿cómo lo vamos a hacer si la demanda es creciente? Bueno, ahora vamos a eso. Parte de la reducción de esas toneladas equivalentes que entran se consiguen a través de la introducción de nuevos equipos en el mercado que poco a poco van a sustituir a los equipos existentes. Y estos equipos nuevos ya contienen gases refrigerantes con un impacto, con un GWP menor. Es decir, estos equipos que en vez de funcionar con R410 ya funcionan con R32, tienen unas toneladas equivalentes inferiores, los de R32, a los que funcionaban con R410. Y esto está muy bien, pero esto es una parte de la ecuación. Como decía, esto es una parte de la ecuación. Hay otra parte, y el resto se consigue utilizando productos sustitutivos de menor GWP en el parque de instalaciones existentes que aún no han llegado al final de su vida útil. Tengamos en cuenta que ahora mismo coger todas esas instalaciones, desmantelarlas y sustituirlas por nuevas instalaciones o equipos tendría también un gran impacto ambiental. Por tanto, al final la solución viene acompañada por esas, o tiene que venir un poco de la mano de esos dos grandes ejes, ¿no? Por una parte, la sustitución con equipos que utilizan refrigerantes más amigables y por otra, como decía, por la sustitución de los refrigerantes que están utilizando todavía todas esas máquinas, todo ese parque que todavía no ha llegado al final de su vida útil. Y ahí es donde cobra sentido toda esta gama de RS que estábamos comentando con anterioridad. Hay muchas empresas todavía que disponen de equipos que funcionan con refrigerantes de generaciones anteriores que van a tener que ser reacondicionadas o sustituido su refrigerante con refrigerantes de nueva generación con un menor impacto. Y ahora voy a poner un ejemplo práctico y muy claro para ilustrar esto. Como todos sabemos, el R134A tiene un GWP de 1430 y el RS20, que es un sustituto del que hemos hablado con anterioridad, de tan solo 291. Esto significa que un kilo de R134A equivale a 1.400 kilos equivalentes de CO2, mientras que uno de RS20 equivale solo a 291 kilos de CO2. Y ahora pongo un ejemplo. Imaginemos por un momento que tenemos una cuota, ¿vale? Para ilustrar realmente qué significa el concepto de cuota, para introducir 500 toneladas equivalentes de CO2, que es realmente algo irrisorio, pero para ilustrar el caso nos va a ser muy, muy útil para entender un poco cómo va a funcionar esto. Claro, si partimos de 500 toneladas equivalentes de CO2, estos son realmente 500.000 kilos equivalentes de CO2. Si lo dividimos por 1430, que es el GWP del R134A, eso nos va a dar un número que son prácticamente 350 kilos. Es decir, yo con 500 toneladas equivalentes de CO2 de cuota podré ingresar en el mercado 350 kilos aproximadamente. Si esto mismo lo hacemos con un producto de menor GWP, como en este caso es el RS20, fijaos que podríamos introducir 1.718,21 kilos, es decir, 1,7 toneladas. Atención, porque estamos hablando de prácticamente 5 veces la cantidad de R134. Y esto es un poco lo que liga con lo que explicaba anteriormente. Esto es lo que va a dar solución a la demanda del mercado.
mientras se va reduciendo la cuota, la demanda de producto es creciente. Por tanto, sí o sí hay que hacer esa transición. Hay que hacer esa transición a productos de menor GWP. Porque si no, lo que va a suceder a la larga, es que no va a haber suficiente cuota para traer ese tipo de producto con un GWP tan elevado, y esa ausencia de producto al final tampoco hay que ser muy avispado, que provocará escasez y, por tanto, incremento de precios. No tiene vuelta de hoja. O sea, sí o sí, a medida que van entrando y se van incrementando estas restricciones a las entradas de toneladas equivalentes de CO2, hay que ir apostando desde ya por productos que tengan un GWP menor. Es decir, con la misma cantidad de cuota o incluso con cuotas menores, vamos a ser capaces de entrar en el mercado la cantidad de refrigerante necesario para absorber la demanda. Dicho esto, ya como conclusiones finales, extremadamente importante dar soluciones eficientes que redunden en un menor impacto ambiental y en un ahorro económico para el usuario final. Como decía, RS50, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Es decir, hoy en día, con los números encima de la mesa, no tiene sentido que existan instalaciones trabajando con R404A. Podrían estar trabajando ya todas con RS50. Estamos perdiendo dinero y perjudicando el medio ambiente trabajando con R404A o con 507. Y lo que decía también, adaptar ese parque existente que todavía no ha llegado al final de su vida útil a refrigerantes de futuro que nos van a permitir eso, mantener el volumen de demanda mientras se mantiene toda esa reducción de cuota prevista. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Recordar sobre todo que en caso de duda o que necesitáis ampliar alguna información, lo podéis hacer a través del correo electrónico mexico@gas-mediosurvey.com. Y nada más. Gracias de nuevo y quedo abierto a posibles dudas o consultas que se quieran realizar. Muchas gracias, Joan. Antes de pasar a la sección de preguntas, te comparto algunos saludos, la mayoría desde Monterrey, desde México, Mazatlán, Sinaloa también, y de América Latina, por supuesto. Están muy Muchas contentos gracias. con el contenido que has presentado. Les parece bastante claro y bastante interesante. Voy con la primera pregunta por parte de Francisco Javier. El RS20 es el sustituto del R134A. Existen chillers o enfriadores de líquido que traen válvulas de expansión electrónica. ¿Ahí cómo se realiza el ajuste? Vale, muy bien, muy buena pregunta. En este tipo de dispositivos, de válvulas de expansión electrónica, y sobre todo cuando hablamos de refrigerantes muy nuevos, como es el caso del RS20, nos encontramos de que muchas veces en sus controladoras no podemos seleccionar este refrigerante. Lo que sí que existe es la posibilidad de introducir lo que son las constantes de Antoine, que se llama, que son una serie de valores que permiten a la válvula hacer una interpretación de lo que es la curva presión-temperatura. Evidentemente, en la documentación que tenemos, aparte de las fichas de seguridad y de las fichas técnicas y de las pautas de reconversión y de casos de éxito, en las propias pautas de reconversión se detallan esos valores de esas constantes o coeficientes de Antoine para que puedan ser introducidos en las válvulas de expansión controladas electrónicamente y que funcionen perfectamente. Muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta por parte de Alex Rodríguez. Si tengo una línea de congeladores medianos y hago el cambio a RS, ¿es necesario cambiar válvulas de expansión o los capilares sí aguantan? Me gustaría saber de qué refrigerante venimos. No sé si es posible ahora mismo aclarar de qué venimos y a dónde vamos. Entiendo RS50 viniendo de qué refrigerante. No sé si es posible, si no, igual podemos pasar a otra pregunta y contestarla a posteriori vía correo electrónico. Claro que sí, Alex, si gustas compartirnos el dato solicitado. Mientras voy con la siguiente pregunta. Nos comentan, con el sistema de cuotas, ¿ves que haya una presión real para cambiar equipos antes del fin de su vida útil o todavía hay margen para ir haciendo los retrofits? Evidentemente hay margen y ahí es donde cobran especialmente sentido
estas soluciones que nosotros aportamos y que además vienen con el precedente de lo que ha ocurrido en Europa, ¿no? O sea, todo esto ya hace muchos años que está ocurriendo en Europa y, por tanto, ya tenemos mucha experiencia en este sentido. No es necesario sustituir el parque, sí que lo es, pero incluso sería contraproducente. Imaginemos lo que representaría a nivel de emisiones de CO2 desinstalar equipos o instalaciones que están actualmente funcionando y que no han llegado al final de su vida útil y producir todos esos nuevos equipamientos. Al final, la producción de esos nuevos equipamientos implicaría la extracción de recursos, minerales, metales necesarios para la fabricación, la energía consumida también para esos procesos fabriles. Es decir, si al final contabilizáramos las toneladas equivalentes de CO2 emitidas, el impacto sería mucho mayor. Por tanto, es un ejercicio que hay que hacer. Hay que ir sustituyendo el parque a medida que va avanzando el tiempo y que las instalaciones llegan al final de su vida útil, pero evidentemente hay que alargar la vida de esas instalaciones que todavía no han llegado a su final, utilizando precisamente este tipo de productos de bajo impacto ambiental, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Gerardo Sánchez nos pregunta, ¿hay algún ahorro energético medible al usar RS en comparación con R404A en un sistema de congelación comercial? Sí, totalmente. Hablamos de reducciones del consumo energético en equipos de congelación de baja temperatura de entre el 20 y el 10%. Estamos hablando de reducciones realmente sensibles y notorias. Perfecto, muchas gracias. Voy con Gabriel López. Él comenta, estoy en una planta de procesamiento de alimentos y no puedo detener el sistema por mucho tiempo. ¿Qué tan viable es hacer el retrofit más la limpieza con el GS Flush en un lapso de mantenimiento corto? A ver, claro, la pregunta no es fácil de responder. Evidentemente, llevar a cabo una limpieza, si se quiere realizar bien y en profundidad, requiere su tiempo. En este sentido, es muy recomendable buscar alternativas, sobre todo si son empresas del sector alimentario, en las que se pueda coger ese género o ese producto y salvaguardar durante un periodo de tiempo para poder hacer un mantenimiento en condiciones. Al final, pensemos que después de cualquier proceso de limpieza o lavado, hay que barrer con nitrógeno, me refiero, hay que someter la instalación a vacíos y hay que volver a cargar con refrigerante. Por tanto, por muy rápido que se haga esa operación, no hablamos de operaciones que se puedan hacer en un momento. Yo recomendaría buscar alternativas a todas luces, buscar alternativas para asegurar no romper la cadena de frío de ese producto, proceder a la limpieza de manera correcta y poner en marcha la instalación. Se pueden hacer cosas del tipo, si detectamos que realmente lo que tenemos en peor estado es el condensador, no sé, hacer una derivación en la instalación, poner un condensador que funcione de manera provisional, hacer el lavado de ese condensador y luego reconectar. Siempre se pueden hacer cosas, pero en todo caso serían operaciones complejas y que, ya digo, desde mi punto de vista, lo mejor es considerar que la parada va a llevar un cierto tiempo. Estupendo, Joan. Voy con Federico Calderón. Él nos comenta, operamos en el norte del país, donde fácilmente alcanzamos los 45 grados en verano. ¿Es recomendable la gama RS para este clima? Sí, totalmente. Nosotros como empresa líder en el sur de Europa, especialmente en España y Portugal, pero en el sur de España y no tan en el sur, en zonas del interior de España y Portugal, es habitual rozar temperaturas de ese orden, 45 grados en verano. Es decir, estos productos ya hace años que funcionan y en ese sentido no han dado ningún tipo de problema. Sí que es verdad que en alguno concretamente, como decía con RS50, puede subir un poquito la presión a la descarga,
Por tanto, vamos a tener que jugar con esos datos para evitar que no se producen falsas paradas por alta. Pero sí, estos productos están ampliamente testeados en toda Europa, pero en este caso en el que nos ocupa, es realmente interesante recalcar que lo han sido en el sur de Europa, donde precisamente tenemos temperaturas de ese orden. Durante los periodos estivales, 45 grados tranquilamente. Sí, por supuesto. Excelente. Voy con la siguiente pregunta por parte de Hugo Mora. Nos comenta, con RS50 o RS70 en cámaras frigoríficas con ciclos de congelación y descongelación frecuentes, ¿se mantiene el rendimiento a largo tiempo? Sí, por supuesto, de la misma manera que lo hacía con el refrigerante original, y como decía, en algunos casos con rendimientos superiores. Yo desde mi experiencia lo que sí que puedo recomendar, y porque es algo que he visto muchas veces, ¿no? Cuando se producen, y supongo que nos estamos refiriendo a ciclos de desescarche, se acostumbran a buscar ciclos de desescarche estandarizados a lo largo de todo el año. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho recomendar, Hugo, que es definir ciclos de desescarche en función de las estaciones. Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, en invierno, a pesar de tener humedades relativas que pueden ser relativamente altas, como el aire está frío, realmente el contenido absoluto de agua que contiene es bajo. Por tanto, hablamos de humedades absolutas bajas. Además, las instalaciones trabajan mucho más relajadas, por tanto, es interesante durante esos periodos reducir la cantidad de desescarches y de paradas que se producen en las instalaciones y optimizarlos en los periodos estivales donde hace más calor, donde el aire contiene mucha más agua, porque al tener más energía, al estar más caliente, es capaz de contener mucha más cantidad de vapor de agua, por tanto, más humedad en términos absolutos. Todos conocemos que en verano, además, cuando se producen aperturas de puertas de cámaras, las entradas de humedad son importantísimas. Optimizarlo y ajustarlo para esa época del año. Pero, como decía, desde mi punto de vista, muy interesante olvidarnos de dejar ese setting, ¿no? de verano para todo el año que nos garantiza que nunca vamos a tener ningún problema, y plantearnos hacer 3 settings, ¿no? Uno para verano, donde vamos a tener que hacer más desescarces y ser más exigentes. Otro para las temporadas de transición medias, sería primavera y otoño. Y otra para el invierno, en el que vamos a poder reducir muchísimo la cantidad de desescarches respecto al verano. Y eso al final va a redundar en un gran ahorro económico en el funcionamiento de las instalaciones. Listo, muchas gracias. Carlos Munguía nos comenta lo siguiente. Esto de las cuotas suena muy bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo afectará a quienes todavía trabajamos con equipos más viejos? ¿Va a disparar el precio del gas? ¿Nos va a costar más? Claro, totalmente. Y por eso recalco la importancia de hacer, y por eso nosotros presentamos esta gama de productos RS, porque es que al final, como bien dices, no hay que ser muy avispado para entender que si se va reduciendo la cuota, importar o poner en el mercado productos de alto GWP no va a ser posible. Lo mostraba antes en el ejemplo. Fijaros la comparativa entre R134A y RS20. Es que la gente no va a querer, o sea, los agentes importadores no van a querer poner en el mercado un producto con el que consuman gran parte de su cuota. Y si lo hacen, lo pondrán a un precio elevado para amortizar ese consumo de cuota que han tenido. Esa es una lectura. Y la otra es, si la gente va a ir cada vez importando menos esos productos, se va a producir una situación evidentemente de escasedad en el mercado de ese producto, y escasedad y demanda ya sabemos en qué se traduce, en incremento de precios. Por tanto, súper importante hacer esa transición, pero desde ya a productos de menor GWP, para irnos adaptando, para ir cogiendo ese conocimiento, para estar ya preparados para el futuro y todo lo que se nos viene, por supuesto. Muchas gracias. César Sánchez comenta, tengo una instalación con varias cámaras que pasaron por fugas de aceite. ¿El GS Flush puede realmente ayudarme a limpiar bien el circuito? Sí, claro, totalmente. Y además, como decía,
GS-Flush es un fluido de limpieza, es un agente de limpieza de amplio espectro. Desconozco con qué tipo de lubricante trabajaba o aceite trabajaba esa instalación, pero como decía, gracias a su composición con dos tipos de moléculas, tanto polares como apolares, es capaz de disolver cualquier tipo de aceite, sí, por supuesto. Complementa César también. En este caso, ¿recomiendas hacer primero la limpieza o el retrofit en caso de querer aplicarlo? Siempre la limpieza. Siempre la limpieza. A ver, en el caso de que vayamos a hacer un retrofit, podemos utilizar esa operación de retrofit. Es decir, antes de un proceso de limpieza vamos a tener que recuperar el gas refrigerante. Por tanto, ¿qué mejor momento? Recuperamos el refrigerante original, hacemos ese proceso de lavado, hacemos el barrido con hidrógeno, sometemos la instalación a vacío y cargamos con el nuevo refrigerante. Sí, por supuesto, muy buen momento, el momento en el que se hace un retrofit para aprovechar y hacer un lavado en profundidad de la instalación. Perfecto, muchas gracias. Lara Medina pregunta, ¿con qué margen de tiempo creen ustedes que deberíamos estar planeando una transición? Porque hay proyectos que necesitan mínimo 2 años de previsión. A ver, claro, esto es muy relativo, pero la transición hay que hacerla desde ya. ¿Por qué? Porque más allá de lo que nos apremie el tiempo o el calendario en cuanto a la reducción de cuota disponible, al final, quien antes empiece a hacer estos cambios, quien antes empiece a acometer estos desafíos que nos plantea el futuro, más preparado va a estar frente a la competencia. Al final puede ser, además de un tema medioambiental, un tema puramente económico y de posicionamiento en el mercado. Quien antes empiece y antes coja experiencia con todo este tipo de productos, en mejor posición estará respecto a la competencia. Por tanto, desde mi punto de vista y viendo un poco lo que ha sucedido en Europa, los que llevamos ya unos cuantos años con este tipo de políticas, vamos sin duda alguna, cuanto antes mejor. Perfecto, Joan. Con esto cerramos nuestro ciclo de preguntas. Si gustas agregar un comentario a manera de conclusión. Bueno, un poco las conclusiones de lo que comentaba un poco al final, ¿no? Importantísimo tener en cuenta eso, que esa reducción de cuota tiene como objetivo, quedémonos con este concepto, reducir toneladas equivalentes de CO2, pero que esa demanda en el mercado es estable e incluso sigue creciendo. Por tanto, importantísimo irnos adaptando a todas estas soluciones de menor GWP que, como por ejemplo, nosotros aportamos, ¿no? como soluciones, adelantarse y ponerse cuanto antes con ello. Excelente, Joan, muchas gracias. Pues nuevamente reiterarte en el chat, están muy contentos con todo lo que has compartido, les ha parecido bastante claro y súper interesante las aclaraciones en el tema del retrofit. Entonces, pues el espacio queda abierto para futuras colaboraciones. Muchas gracias por tu participación y por supuesto el apoyo a Gas-Servei en esta sexta edición del CIR. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Excelente día. Excelente día.